Hola, mi nombre es José Antonio Méndez y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Permitidme que hoy comience este saludo protocolario compartiendo con todos vosotros una confidencia. Este podcast, que nació hace ya un año, me ha dado la oportunidad de entrevistar a amigos y a conocidos que han tenido la amabilidad de dedicarme su tiempo para contarme sus experiencias desde los distintos ámbitos profesionales de los que forman parte. Pero también he tenido la fortuna de acercarme a gente a la que no conocía en persona, a la que admiro y a la que jamás pensé que tendría ocasión de entrevistar. En todas y cada una de esas ocasiones siempre he dicho lo mismo, es decir, que para mí ha supuesto un verdadero placer haber podido charlar con todos ellos. Y creedme si os digo que no se trata de mera retórica. He disfrutado de todas y cada una de esas entrevistas con la ilusión de un niño al que le regalan un par de zapatos nuevos. Habré podido estar más o menos acertado en las preguntas, el sonido habrá podido ser de mejor o peor calidad, el episodio habrá podido ser más o menos interesante, pero os aseguro que he disfrutado mucho de todo el proceso. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues veréis, hoy tengo el placer enorme de compartir con todos vosotros pues una entrevista muy especial. Todas, como digo, por unos motivos o por otros lo han sido, pero esta me hacía una ilusión especial, puesto que hoy, después de un mes de conversaciones y de cuadrar su agenda, tengo el placer de compartir con todos vosotros una charla con Emilio Cortés. ¿Que quién es Emilio Cortés? Pues uno de esos docentes de los que uno guarda un grato recuerdo, uno de esos maestros y profesores que te marcan durante tu etapa de formación académica. Si en el colegio esa figura estuvo representada por don Fernando Agúndez, maestro de lengua en Malpartida de Cáceres, y en el instituto por Julio Lozano, profesor de Geografía e Historia en el Hernández Pacheco de Cáceres, en la facultad lo fue Emilio Cortés, profesor de Derecho Penal. Han pasado casi 30 años desde que me dio clase, pero no lo suficientes como para que haya olvidado su magisterio, como tampoco, por cierto, he olvidado ni el de don Fernando ni el de Julio. A estos últimos les debo mi pasión por la literatura y por la historia, y a Emilio le debo mi pasión por la ciencia penal. Algo que no he puesto en práctica, puesto que no me he dedicado ni a la abogacía ni a la docencia, pero que sí disfruté mientras estudiaba los manuales al uso. El derecho penal fue de las pocas asignaturas, he de reconocer, junto con constitucional, administrativo y quizás también derecho civil, que realmente disfruté estudiando no solo para aprobar, sino sobre todo para aprender. Por lo tanto, vaya desde aquí mi reconocimiento tanto al Emilio Cortés profesor como sobre todo al Emilio Cortés persona. Los que hemos tenido la oportunidad de tratar con él, aparte de valorar su calidad profesional, lo que más nos ha llamado siempre la atención ha sido su calidad humana. ¿Que suena un poco a peloteo? Pues ni mucho menos. Como digo al comienzo de la entrevista, ya no necesito tirar de ese recurso porque ni lo hice entonces, cuando era alumno, ni lo necesito ahora. Así que se trata simplemente de rendir mi modesto homenaje a un profesor que me marcó. Tan simple como eso. Así que, queridos oyentes, después de esta introducción un tanto atípica, os dejo con Emilio Cortés, abogado, doctor en Derecho y catedrático de Derecho Penal.
Don Emilio Cortés, muy buenas tardes y bienvenido a Comentarios desde la Barrera. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, querido José Antonio. Nada, encantado de estar contigo. Encantado de estar contigo. Pues Emilio, como le digo siempre a mis invitados, muchísimas gracias por acercarte hasta estos micrófonos para que mantengamos una charla un poco más allá de la típica entrevista. La verdad es que llevábamos un montón de años sin vernos y en el último vez yo creo que hemos Sí, coincidido de casualidad por Cáceres, ¿no? hemos coincidido, sí. Tampoco es una ciudad muy grande, pero es verdad que sí he tenido el gusto de verte en distintas ocasiones, ya lo creo. Pues Emilio, tengo que empezar diciéndote que tenía bastante interés en esta charla, porque hablando con otros compañeros de promoción con los que mantengo todavía contacto y a los que les he comentado que te iba a entrevistar, la mayoría coincidimos en que, y no es cuestión de hacerte la pelota porque ya no merece la pena, Ya probaste, ya probaste. ya probé, en que fuiste uno de los profesores que más nos marcó. Primero porque entonces no lo sabíamos, ¿no? Pero primero por tu juventud, ¿no? Después por tus conocimientos, a pesar de esa juventud. Y tercero porque, bueno, por tus formas tan amenas, ¿no? Y tan didácticas de dar las clases. No sé si te acuerdas, pero tú nos llegaste a hacer exámenes orales por los pasillos de la facultad. ¿Lo sigues Sí. haciendo todavía, Emilio, o qué? No, ya no. La verdad es que, aunque no somos tan viejos, pero es verdad que la universidad ha cambiado mucho en los últimos años. El deterioro, si se puede llamar así, ha sido progresivo y ahora hay cosas que no se pueden hacer o que no se deben hacer o que las estructuras o el entendimiento de la universidad no permite hacer y que antes, por el contrario, sí que eran perfectamente posibles. Ahora estamos muy encadenados por Bolonia, el personal docente estamos muy vigilados por la NECA, está todo demasiado burocratizado y intentar buscar formas de espontaneidad en el alumno para que traslade sus conocimientos seguro que no sería muy bien visto por la elefantiásica burocracia administrativa que en materia de universidades rige en Europa, ya no diré en España, ya es en Europa. Muy bien, Emilio. Pues empezando por el principio, ¿dónde naces y en qué año? Porque no he sido capaz de localizar, sobre todo, si lo quieres decir, ¿eh? El año de tu nacimiento. Sé que Sí, eres hombre, sí, gaditano, sí, hombre, sí. pero no sé si has nacido en Cádiz capital o en algún Sí, pueblo. sí. Yo nací en Cádiz en el año 1967, en el Hospital de San Juan de Dios, que actualmente se ha convertido en un geriátrico que lleva el mismo nombre. Y yo, entre bromas y veras, siempre digo que voy a acabar donde empecé. Nací allí cuando era hospital y voy a acabar allí como geriátrico, que me imagino que será donde me lleve mi familia cuando me vuelva más insoportable de lo que soy actualmente. Allí terminaremos todos en una residencia de ancianos. Me Eh, quitarán de en medio. Sí. ¿Cómo recuerdas aquellos años de infancia y de juventud, Emilio? ¿De mucha calle, de muchas trastadas? ¿O eras un niño responsable? Bueno, era más bien lo primero. Era un niño bastante inquieto y que hacía muchas cosas. Cádiz además es una ciudad muy viva y es una ciudad que ofrece muchas cosas y que tiene muchos vehículos para la diversión y yo los exploré todos, sí, los exploré todos y tuve una infancia muy feliz, una adolescencia muy divertida y ya luego me fui a estudiar fuera, perdí el estribo con la ciudad, aunque siempre estaba vinculado por muchas razones, por el club de fútbol, por mi familia, el tiempo que ha vivido, en definitiva nunca he perdido la conexión con Cádiz y presumo de ser gaditano y creo que es de las cosas más, de las cosas en las que sin haberla elegido más honrado me puedo sentir. Si te puedo preguntar, Emilio, ¿tus padres a qué se dedicaban? Pues mi madre era ama de casa, como se suele decir. Mi padre tenía una tienda de electrodomésticos y muebles. En un momento, claro, en los años 60 y 70, que no tiene nada que ver con el momento actual, ¿no? No existían los centros comerciales ni las grandes distribuidoras, sino que era un comercio muy personal, muy basado en la confianza entre cliente y proveedor. Yo todo eso lo viví en primera persona porque me pasaba algunas tardes allí viendo cómo funcionaba el negocio, pero mi padre siempre nos previno a mi único hermano y a mí de que ese no era el camino y que podíamos estar preparados para otras cosas y siempre insistió en que él no quería que nosotros viviéramos lo que él vivió, porque es verdad que en aquel momento el negocio era muy sacrificado. Supongo que te lo habrán preguntado muchas veces, Emilio, y seguramente no sea original en esto, pero
Tu segundo apellido es Becchiarelli o Becchiarelli, no sé exactamente cómo se pronuncia. Becchiarelli se pronuncia, sí. La che en italiano se pronuncia como una K. ¿Tienes Becchiarelli. algún ancestro italiano o argentino o...? No, sí, tengo argentino no, italiano sí. Fueron unos bisabuelos míos por parte de madre que llegaron a Cádiz a hacer medicina. La Facultad de Medicina de Cádiz entonces tenía mucho prestigio a nivel europeo, a nivel internacional, y estos familiares míos que venían de la zona de Florencia, de la zona de Montecatini, pues no sé por qué razón se fueron a estudiar a Cádiz. No había Erasmus entonces, con lo cual no termino de averiguar muy bien por qué, y lo cierto es que ya se asentaron allí y conocieron a mi padre, que era de origen aragonés. Mi padre venía de Barbastro, de Huesca, que era la familia de mis abuelos paternos. Y al final, pues, una mujer con sangre italiana se juntó con un hombre con sangre aragonesa y nacimos mi hermano y yo. Buena mezcla. Emilio, me has comentado que te vas a estudiar fuera de Cádiz, pero el colegio, el instituto, si estudias en Cádiz, ¿eras buen alumno, Emilio, de buenas notas? ¿O tus padres te tenían amenazado, como fue mi caso, ¿no? Entre comillas, siempre que había que sacar buenas notas para seguir teniendo la beca. ¿Cómo fue esa etapa educativa? Bueno, yo en esto fui absolutamente monogámico. Mi hermano y yo nos llevamos poco tiempo, prácticamente entramos en el colegio a la vez. Mi padre había estudiado siempre en un colegio, el Colegio San Felipe Neri de Cádiz, que es un colegio, por decirlo así, muy clásico de Cádiz. Y él era antiguo alumno y sus hermanos también, pero no sé qué tipo de situación se dio que al final no permitieron que ingresáramos ni mi hermano ni yo. Y entonces había un colegio nuevo, el Colegio Argantonio, que era un colegio que se estaba prácticamente estrenando y que además lo dirigía un poeta, José Manuel García Gómez. Y a mi hermano lo distrajeron el año que ayer nos llevábamos de diferencia, no sé cómo, pero yo ingresé directamente en lo que podríamos llamar el jardín de infancia, ya en el Colegio Argantonio. Y ahí estuve hasta COU y no me moví de allí, y también, sin haberlo elegido, es otra de las cosas de las que me siento más honrado y que con más cariño recuerdo, y todavía mantengo contacto con los hijos de José Manuel García Gómez, que son los que han heredado la dirección del colegio, y su mujer Catalina. Sigo teniendo contacto con ellos y a veces a solas, cuando estoy en Cádiz, paseo por los exteriores del colegio recordando aquellos momentos tan bonitos, tan inolvidables, tan entrañables, ¿no? Pues, lo que creo que es la etapa más bonita de la vida de un ser humano, ¿no? Cuando tiene unas condiciones como teníamos nosotros y prácticamente la mayoría de las personas de nuestro tiempo, afortunadamente, pues que teníamos el alimento asegurado, la diversión asegurada, un buen colegio. Yo eso lo recuerdo con muchísima nostalgia. Nos seguimos viendo los compañeros del colegio y ya digo, que conste y se subraye mi cariño extraordinario a un renglón de mi biografía tan absolutamente dorado como es el Colegio Argantonio de mi querido y recordado José Manuel García Gómez, que murió desgraciadamente en una operación de una forma inesperada, precisamente el día que yo terminaba la mili, y a pesar de que tenía muchas ganas de celebrar esa especie de secuestro que padecí por el Estado, lo cierto y verdad es que lo recuerdo como uno de los días más amargos de mi vida. Guardo todavía sus cartas en las que él me animaba. Él era un gran orador, era una persona muy preocupada por la necesidad de cultivar el léxico, la expresión, y esto me transmitió mucho el interés por la lectura. Y ya digo que José Manuel García Gómez es una de las personas que más positivamente han influido. Y tanto es así que mi tesis doctoral, y es verdad que las dedicatorias de las tesis doctorales a los que nos hemos dedicado a la universidad, pues tienen un extraordinario carácter simbólico. Luego ya vas escribiendo otras cosas y se las vas dedicando a otras personas, que incluso hasta el final te arrepientes. Pero mi tesis doctoral se la dediqué a mis padres y a José Manuel García Gómez como una especie de encuentro entre lo que había sido mi vida a nivel familiar y lo que había sido mi vida a nivel educativo, tanto en mi casa como en el colegio, sí. Aparte de ser director del centro, Emilio, ¿te llegó a dar clases ese profesor? Sí, y además era muy curioso porque en aquel momento todavía se fumaba en las aulas, y José Manuel me pedía el libro a mí. Era un libro de la editorial Anaya, era un Celeste Piscina. Y recuerdo que en las clases de literatura, en ese libro de Anaya, venía dedicado a un escritor del siglo de oro, pues Lope de Vega, estudiamos a Lope de Vega. Entonces, él cogía mi libro y a la vez fumaba. Y yo guardo ese libro, lo tengo en Cádiz, y a veces lo abro, y cuando lo abro me viene el olor
a un tipo de ducados que él fumaba. No era ducado, no era el ducado normal, sino que era un ducado especial que venía en una caja de cartón. Y todavía en ese libro se guarda el olor de los cigarros de José Manuel García Gómez. Y yo a veces cuando me pongo así un poco melancólico, todavía me viene el recuerdo de su magisterio personal y de su magisterio en cuanto a profesor de literatura. Era una persona sumamente cariñosa, sumamente exigente, y que creo que desde luego si viviera ahora estaría sufriendo mucho viendo el tipo de sociedad y los cambios que se han producido en los últimos decenios. Y sobre todo también lo que ha degenerado el sistema educativo, ¿no, Emilio? Ya llegaremos a esa etapa cuando vayamos por tu etapa también de decano profesor y decano de la Facultad de Derecho. Pero Emilio, terminas el instituto en Cádiz. ¿Tú tenías claro que querías estudiar Derecho o eso te llegó de improviso o cómo gestionaste aquella situación? Pues eso es la vida misma. Yo quería hacer periodismo. Yo quería hacer ciencias de la información. Porque yo lo que quería hacer de mayor era retransmitir los partidos de mi equipo. Esa era mi máxima aspiración. Y además yo creo que estaba convencido de eso. Lo que sucede es que mi único hermano, Leopoldo, empezó ciencias de la información y arrasó porque sacaba todo matrícula. Y vamos, a ciencia cierta, 100%, que tomé la decisión de no estudiar ciencias de la información para que no nos compararan. Entonces solicité estudiar Derecho, pero a la vez presenté en la Universidad de Salamanca la matrícula para estudiar Ciencias Políticas y Sociología, que es entonces lo que era como se llamaba el ciclo de estudios entonces. Me admitieron en los dos centros y me dijeron que Ciencias Políticas y Sociología no servía para mucho porque a lo que se dedicaba la gente era dar clases, y qué curioso que yo huí de ese ciclo de estudios porque decían que daban clases y luego hice Derecho y he dedicado gran parte de mi vida, afortunadamente, a intentar transmitirle a generaciones y generaciones de estudiantes de Derecho, pues, lo que pienso del derecho penal, que en cierto modo es casi explicar qué piensa uno de la vida, ¿no? Pues mira, tenemos algo en común, Emilio. Yo no sabía que tú quisiste estudiar periodismo. Yo también quise estudiar periodismo. De hecho, estando en COU, colaboraba aquí en Cáceres con alguna emisora, algún periódico. Lo que pasa es que a la hora de plantearle a mi padre, sobre todo, ¿no?, que era el que llevaba los cuartos a casa, que quería estudiar periodismo, lo primero que me preguntó el hombre fue si eso se podía estudiar aquí en Cáceres. Y cuando le dije que en Madrid o en Sevilla, me dijo que no podía ser, que estudiase algo aquí en Cáceres y bueno, y me decidí por Derecho porque un amigo mío, no sé si te acordarás también de mi promoción, Jesús Regidor Montero, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, pues ese hizo Hermano de Derecho. Álvaro, hermano de Álvaro, Sí, sí, también fue señor. hermano mío. Sí, señor. Sí, señor. Pues bueno, pues eché la matrícula en Derecho también de rebote. Emilio, entonces, ¿estudiaste Derecho en Salamanca? No, yo hice Derecho en Pamplona, En Pamplona. que era donde estaba mi hermano haciendo periodismo, que fue por lo que yo me decidí. Yo al final hice Derecho por mi madre, porque me dijo, hombre, ya que está tu hermano en Pamplona, si estáis juntos, y entre eso y que yo no quería ser docente, me pareció una cosa muy aburrida, pues me fui a Pamplona y estuve. Luego mi hermano llevaba su vida y yo la mía, claro. Yo creo que en 3 años nos vimos 8 o 9 veces. Cuando hables con mamá, dile que has estado conmigo comiendo. Pues él tenía su vida, él ya era un veterano allí, yo era un pipiolo, ¿no? Y yo hacía las cosas del pipiolo y él las cosas del veterano, con lo cual prácticamente éramos incompatibles, no por otra razón. Es verdad que quedábamos porque yo recibía el diario de Cádiz allí en la residencia donde vivía, y es verdad que quedábamos alguna vez y iba como estos antiguos vendedores de prensa, ¿no? Porque además el diario de Cádiz entonces era una sábana enormemente grande, luego ya se redujo. Y yo me paseaba por la Facultad de Derecho buscando a mi hermano en la facultad suya para entregarle los diarios de Cádiz. Era ciertamente curioso. Y ahí pues nos veíamos un momento y, bueno, por supuesto sabíamos que estábamos el uno para el otro, ¿no? Pero todo este conjunto de circunstancias, luego claro, la vida te va colocando, ¿no? Desde que te mueves de tu sitio natural, pues la vida te va situando. ¿Cómo me hubiera cambiado la vida a mí si hubiera estudiado políticas en Salamanca, ¿no? O si hubiera hecho la carrera en otro sitio, hubiera estudiado otra cosa, o hubiera hecho periodismo, ¿no? Y no hubiera tenido esa especie de complejo de decir no quiero que me comparen. Pero en la vida no hay que arrepentirse de nada, porque las decisiones se toman en un momento completamente distinto y yo tampoco me arrepiento, ¿eh? Tampoco me arrepiento porque bueno, estoy vinculado a mi equipo de fútbol de otra manera, le ofrezco los servicios que le puedo ofrecer por mi formación profesional, a diferencia de los que inicialmente tenía previstos, que eran locutar los partidos por la radio, ¿no? Supongo, Emilio, que cuando te vas a Pamplona, no sé si era la primera vez que salías del hogar familiar,
Aquellos serían años inolvidables, igual que me has contado que la infancia fue inolvidable y que te trae muchos recuerdos de nostalgia y añoranza. Supongo que aquellos años ya de adolescente, también en Pamplona. Pamplona es otro nombre pues que en mi biografía tendría un lugar destacadísimo, destacadísimo. Te puedo contar como anécdota que los Reyes Magos me trajeron el año pasado una entrada para ver con mi mujer, que era la Reina Maga, para ver el concierto de Serrat en la gira de retirada, y escogió Pamplona, a pesar de que tocaba en Mérida, o en Sevilla, o en mi tierra de origen, en Cádiz, y con toda carga simbólica escogió Pamplona, sabiendo que iba a hacer un fin de semana, como fue inolvidable, porque sabe mi cariño extraordinario de esa tierra y mi admiración a su gente, los amigos tan extraordinarios que tengo allí, en Bilbao, en toda la zona del País Vasco también. Y la verdad es que también fui muy, muy, muy feliz. Con otras exigencias, con otra servidumbre, porque mi padre nos decía que sí, que podíamos estudiar fuera, pero para el primer suspenso nos volvíamos, ¿no? Lo cual ahí había, cuando ya descubrimos aquello y el ambiente tan extraordinario que había, una ciudad tan rica, una comunidad autónoma tan variada, tan distinta a la mía, donde por primera vez veía nevar, donde hacía un frío de bigote. Claro, era doblar el mapa, ¿no? Irte de Cádiz a Pamplona, aunque era algo muy frecuente entonces, porque había una colonia, y la sigue habiendo, de gente que estudiara en la Universidad de Navarra, pero por mucho que hubiera gente parecida a ti, lo cierto y verdad es que el cambio de hábito de vida, la no salida al mar, que yo Cádiz, pues eso es lo que más, por eso me escapaba a San Sebastián muchas veces a ver el agua, ¿no? Y todo eso naturalmente que lo recuerdo con un cariño y con una nostalgia también muy grande, y con un montón de anécdotas, muchísimas anécdotas que viví en aquella época universitaria y que fueron etapas muy divertidas, y afortunadamente también saqué la carrera con holgura, es decir, que no me perdí casi ninguna y nunca tuve problemas en cuanto a sacar los cursos de la licenciatura. ¿De qué promoción eres tú, Emilio? Yo empecé en el 85 y terminé en el 90, y me doctoré en el 94 en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Y en qué momento, o sea, desde un principio te gustó el derecho penal? ¿En qué momento sentiste la llamada del derecho penal? ¿Por qué derecho penal y no derecho mercantil? Pues fue un flechazo. Es que no, a pesar de que el profesor que tuve de Derecho Penal en segundo, pues digamos que tampoco era una persona especialmente sensible a la hora de crear en su alumnado la afición por la asignatura, pues lo cierto es que, y lo digo desde el cariño, o sea, que no lo digo como ningún reproche, luego ya el paso del tiempo me enseña que hay muchas circunstancias en la vida de la gente y que las cosas no se hacen con mala intención, pero no era una persona que tuviera una sensibilidad para estimular, sino que tenía otros hábitos distintos. Pero lo cierto es que yo desde el principio vi que el derecho penal era lo que verdaderamente me gustaba. Lo demás me parecía bastante aburrido, pero el derecho penal sí es verdad que me llamó la atención, y entré en el departamento de Derecho Penal de la Universidad de Navarra ya en segundo de carrera, estuve allí hasta quinto, y en quinto ya me marché, aunque sigo siendo profesor invitado del Máster de Derecho Deportivo y sigo manteniendo buenas relaciones con los colegas de allí, pero de Pamplona pues yo sabía que me tenía que ir, claro. Emilio, al igual que yo te he dicho al principio de la entrevista, que tú has sido uno de los profesores que por lo menos marcó a buena parte del alumnado de aquella promoción, ¿a ti hubo algún profesor en la facultad que también recuerdas con especial cariño por su sabiduría, conocimientos? Sí. Yo recuerdo con mucho cariño a Ramón Durán Ribacova, catedrático de Derecho Civil actualmente en la Universidad de Oviedo, aunque estamos en las antípodas del pensamiento jurídico, porque él está con el derecho privado y yo con el público, pero en muchas cosas que vosotros habéis podido notar, algunas son pura emulación de la forma de ser que tenía y tiene Ramón Durán, y que, ya digo, fue una persona que me dio un quinto de carrera y luego también hay otros profesores que me sirvieron mucho para saber cómo no hacer las cosas, pero eso no merecen ser nombrados. Quien verdaderamente a mí me pudo enseñar una forma de transmitir la asignatura de una forma menos reglada, pero manteniendo el orden público académico, porque ese equilibrio es difícil, ese equilibrio es muy complicado, ¿no? A mí hay algunos alumnos que me dicen, con la forma de ser que tienes, ¿cómo lo sigues tratando de usted, no? Encuentran un cierto desequilibrio entre que yo les trate de usted, aunque ellos me tratan a mí de tú, eso no lo voy a conseguir nunca, pero bueno,
el equilibrio es muy difícil porque se te puede ir el grupo de las manos y es muy difícil regresarlo. Entonces tienes que ir poco a poco avanzando, una colonización lenta, pero eso yo creo, modestamente, que se me da bien. Al final, con tantos años he aprendido a que no se me desmadre el personal, ¿eh? Pero sí es verdad que, como en casi todos los órdenes de la vida, yo procuro darme cuenta que es una actividad humana. Yo se lo digo a ellos y os lo diría también a vosotros. Ahora no, porque las asignaturas son cuatrimestrales y no da tiempo a nada. Pero cuando la asignatura era anual, yo siempre se lo decía, ¿no? Que yo iba a estar más tiempo con ellos que con mis padres. Emilio, entonces entras en el departamento de Derecho Penal en segundo de carrera. ¿Tenías claro que te querías dedicar a la docencia? ¿No pensaste en ningún momento en la abogacía o en opositar? Pues yo me encarrilé por ahí, ya empecé a dedicar más tiempo al penal, o en quinto que no había, y yo ya estaba estudiando mucho penal, en el tema de tesis, y yo estaba muy dedicado. Yo creo que sí, por lo menos que me iba a orientar al penal, sí. Pasa que, ya digo, había algunos problemas, no diría que de intendencia, pero yo en Pamplona sabía que, pues, que no me iba a quedar, porque es una universidad que está adscrita a una organización religiosa a la que yo no pertenezco, y creo que en consecuencia no era pertinente o que yo pudiera resultar refractario al ideario de la universidad y me encontrara incómodo, o que ellos se pudieran encontrar incómodos. Tampoco sé cómo eso hubiera cristalizado, porque no sé a lo que me estoy refiriendo en concreto, pero la simple separación, respetándonos todos, la simple separación que existía entre el ideario de unos y de otros, pues yo creo que recomendaba que no fuera yo la persona que estuviera allí, a pesar de que tuve ofertas generosas por parte de la universidad y que he colaborado y colaboro a nivel docente, pero ya digo, yo creo que esa universidad, pues creo que debe estar impulsada por personas que de un modo u otro se encuentren verdaderamente vinculados al ideario de la universidad. Esto me parece elemental, vamos, como el del Barça, como si el del Barça se va a ver un partido al Bernabéu, no siendo el Barça el rival, pues no parece muy razonable. Algo así debió pasar por mi cabeza y por eso no me quedé allí. ¿Y en qué momento haces la mili, Emilio? Me has comentado que has hecho la mili. Yo también he hecho la mili, he sido casi de los últimos. ¿En qué año hiciste la mili? ¿Cuando terminas la carrera o Yo hice la mili, yo terminé la mili y me doctoré a los 3 meses. cómo se hace eso? Pues eso se hace confiando en que no vas a hacerla. Yo ahí fui muy iluso y eran momentos donde se hablaba mucho de la insumisión y de la posibilidad de que hubiera una objeción de conciencia. Eran momentos muy incipientes esa reivindicación, y entre eso, que yo ya era licenciado en Derecho, que podía tener cierto apoyo, pues pequé de iluso y casi pequé de infantil, porque era no darle hasta que recibí una carta en mi casa. Me llamaron mis padres, que había recibido una carta certificada del Ministerio de Defensa en mi casa de Cádiz. Yo estaba entonces en Madrid y que tenía que incorporarme a fila, con lo cual mi maestro, pues digamos que no se tomó la noticia con demasiado entusiasmo, porque y de hecho puse en peligro todo lo que venimos hablando. Una vez que terminé la carrera, o incluso desde tercero o cuarto de carrera, toda la estrategia se comprometió mucho con eso, porque a mi jefe, naturalmente, pues le sentó a cuerno quemado que una de las personas que trabajaba con él pues se fuera a la bahía de Algeciras a controlar en un cuartel de artillería antiaérea el tránsito de los aviones por allí, porque encima me tocó eso. En una persona que no solamente tampoco tiene ninguna inclinación castrense, sino que tampoco he sido nunca muy amante del ejercicio físico, ni del deporte, ni de estar pegando barrigazos en el suelo. Por tanto, fue una época, hombre, no diré que traumática, pero sí muy dura, porque no me gustaba lo que estaba haciendo y porque era consciente del lucro cesante desde el punto de vista formativo que me estaba originando eso. Entonces yo era a diario era consciente del peligro en el que estaba poniendo. De hecho, mi único arresto fue por leer con una linterna en una garita cuando ya me dieron el destino, el centro de Jerez de la Frontera, al cuartel del Tempur. Me sorprendió un cabo que pensaba que había descubierto poco menos allí que no sé, al Capone. Me descubrió con una linterna leyendo el Carrera en italiano. Y entonces me dieron
hicieron parte de eso y me dejaron un fin de semana sin salir del cuartel. ¿En qué año entonces hiciste la mili, Emilio? ¿Qué año era? Empecé en el 93 y terminé en el 94. ¿Y no se te ocurrió pedir prórroga ni siquiera? O sea, ¿no caíste en cuenta? Yo pedí prórroga y penalti. Yo pedí todo. Yo pedí todo. Yo pedí todo lo que había. Pero, ya digo, yo creo que ahí me faltó, pues no sé, sentido de la realidad, no sé cómo llamarlo. Como si eso no llegara, ¿no? Claro que llega. Claro, yo te cuento, yo en mi caso, por ejemplo, sabía que la mili la tenía que hacer porque mi padre ha sido guardia civil y ya me estaba pegando el toque que, bueno, que a ver cuándo hacía la mili, ¿no? Yo ahí creo que fui bueno, no sé, yo la hice por las milicias universitarias, que, bueno, ya termina los estudios universitarios y por lo menos, bueno, en mi caso la hice de alférez, tampoco es que disfruté mucho, pero bueno, fue un periodo vital bastante intenso, no se me olvida la mili, Emilio, es como lo típico de que cuando terminas la carrera tienes pesadillas con que hay una asignatura que te falta por aprobar, pues la mili, al cabo de los años, yo seguía teniendo pesadillas de que me iban a llamar otra vez a fila. Pero bueno, Emilio, siguiendo avanzando en la línea cronológica, terminas la carrera, terminas el servicio militar y me has comentado que te doctoras al cabo de los 3 meses de terminar la mili. Sí. ¿Sobre qué versó tu tesis? Yo hice yo hice la tesis sobre delincuencia emocional y pasional, fundamentalmente sobre circunstancias atenuantes de arrebato y obcecación, pero con una visión un poquito más amplia de lo que era el estudio estricto de las circunstancias. No diré que criminológico, pero vamos, cercano a lo criminológico, sí. ¿Y quién fue el director de tu tesis? Manuel Cobo del Rosal fue mi maestro y fue mi mentor hasta que cogimos caminos separados, Pues mira, en el año 99. te lo iba a preguntar precisamente ahora, que en qué momento de tu camino se cruza Manuel Cobo del Rosal, porque yo sí recuerdo en la facultad cuando nos dabas clases que siempre nos decías que había sido tu maestro. Sí, sí, mi maestro, sí. A ver, en la universidad llamamos maestro a la persona que te ha dirigido la tesis. Ese es el maestro casi por obligación, ¿no? Por nomenclatura es el maestro. Lo que sucede es que yo en mi tesis fui bastante autodidacta, pues porque pues él tendría otras cosas que hacer. Y en lo que es el ejercicio de la abogacía, mi maestro con M minúscula, no por su trascendencia, sino porque no es el maestro con M mayúscula de la universidad, fue Rafael Lozano. Rafael Lozano es la persona que a mí me enseña la profesión de abogado penalista. Lo que pasa es que el profesor Cobo de lo que me dota fundamentalmente es de intendencia, de estructuras, de un despacho, de un lugar digno donde trabajar, de pues, una serie de contactos que hay que tener en la universidad, como en cualquier orden de la vida. Es decir, que las instalaciones, incluso muchas cuestiones de metodología o incluso de estrategia, yo las bebí de Manuel Cobo del Rosal, pero el conocimiento de la profesión desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista sustantivo, desde el punto de vista del olfato que hay que tener para este tipo de cosas, evidentemente fue Rafael Lozano Guindo. Rafael Lozano Guindo fue la persona que verdaderamente fue mi maestro en el sentido estrictamente léxico del diccionario. Recordemos, Emilio, rápidamente, aunque sea, que Manuel Cobo del Rosal fue abogado defensor de varios imputados en el caso Gal. No, solo de uno. Solo de uno, ¿no? Ajá. Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad. Y yo me acuerdo que tú nos comentaste, no sé si estoy equivocado, Emilio, si la memoria me está haciendo alguna mala jugada. Claro, tú colaborabas en el despacho con don Manuel Cobo del Rosal. ¿Tú llegaste a declarar ante el juez Baltasar Garzón también por algún caso paralelo a los GAL o el caso de los maletines? No, yo declaré como testigo en el juicio local. Ah, como testigo, ¿no? Bien, bien. En el juicio local ante el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Ante el juez Garzón? Bueno, no, porque Garzón no estaba en el Tribunal Supremo. Garzón fue el juez, entonces era titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid. Entendíamos, o mi maestro con la M mayúscula entendió que había habido una serie de irregularidades procesales en las que yo había sido protagonista porque yo sí defendía al secretario del señor Vera. Yo era el abogado defensor del secretario del señor Vera y Manuel Cobo era el abogado de Rafael Vera, una especie de clasificación por estratos, ¿no?
Y entonces yo había tenido alguna diferencia, alguna discrepancia de orden procesal y constitucional, bastante encendida con él, y entonces, como uno de los planteamientos de la defensa en el asunto GAL fue intentar cargarnos la instrucción, que por cierto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia en este sentido, que más o menos venía a poner de manifiesto que eso había sido así, lo que pasa es que ya la sentencia se había ejecutado, pues, y se había indultado tanto al señor Barrio Nuevo como al señor Vera, y por tanto esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenía un valor más simbólico, más testimonial, casi más romántico, ¿no? De cuando, aunque yo ya no estaba con el profesor Cobo en aquel momento, pero sí tuve conocimiento de la sentencia y fue una recompensa de índole moral, pero no procesal. Pues ya digo, yo fui a declarar acerca de lo que vi en determinadas diligencias practicadas por este magistrado y que entendíamos que podía constituir alguna vulneración de derecho fundamental que por el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial pudiera contaminar la prueba. Si lo recuerdo como uno de los días también más duros de mi vida, porque yo estaba propuesto por la defensa, pero claro, la acusación particular la llevaba entonces Herri Batasuna. Y digamos que lo que yo hasta ese momento había dicho, pues por decirlo así de una forma relajada, no le había gustado demasiado. Emilio, ¿por qué carambolas del destino llegas tú a la ciudad de Cáceres? A ver, yo llego a la ciudad de Cáceres porque en la Complutense no cabíamos. Eso era el leitmotiv, ¿no? Es decir, había una superpoblación, ya empezaba a haber una superpoblación de doctores sin plaza fija. Y entonces, pues, en el propio departamento y sobre todo en lo que es mi escuela, el maestro es el que dirige las tesis y la escuela somos todos los codiscípulos que estamos bajo la cobertura del maestro, pues teníamos dos opciones, o quedarnos en Madrid y no crecer, o salir de Madrid y crecer. Yo estaba deseando las dos cosas, salir de Madrid y crecer. Desde el punto de vista personal, salir de Madrid y desde el punto de vista académico, crecer. Y en aquel año 1990 y tantos, pues surgió la posibilidad de venir a Cáceres, y igual que surgió la posibilidad de irme a Murcia o a Jaén o a Valladolid, quiero recordar, y por azares del destino vine aquí y me quedé, aquí sigo, en el año 2022. Siempre... Esa fue la razón. ¿Te desencantaste un poco de la abogacía al principio, Emilio? Porque en nuestra época, cuando eras profesor de Derecho Penal en el año, yo soy de la promoción del 93 al 98, ¿mantenías despacho abierto, Emilio, o te dedicabas en exclusiva a la docencia? Bueno, ha habido muchas etapas de mi vida. Ha habido desde el principio de mi relación con el profesor Cobo hasta dejar Madrid en el año 99, ahí prácticamente a pulmón como ejerciente en el despacho del profesor Cobo. Por tanto, bajo las órdenes del señor Cobo, con una creciente capacidad de maniobra, a medida que iba pasando el tiempo, iba lógicamente incrementando conocimiento, iba teniendo más autonomía, pero al final las decisiones boyares, pues generalmente no las tomaba yo. Luego un periodo de 8 años, porque yo a los pocos meses de venirme a Cáceres gané las elecciones a decano y estuve 2 mandatos, y como el decano y el rector son cargos que tienen que estar con una dedicación plena a la universidad, pues lógicamente no podía ejercer. Lo cual no significa que a través de dictámenes, a través de opiniones, a través de encargos que te hacían los compañeros, pues yo siguiera vivo en lo que era el ámbito del ejercicio de la abogacía, pero de una forma mucho más teórica y de una forma mucho menos comprometida, sin dar la cara. Y ya a partir fundamentalmente a partir de obtener la acreditación para la cátedra en el año 2011 o por ahí, pues ya en ese momento, por una serie de cosas que pasaron, también te das cuenta, ¿no? Las casualidades en la vida, pues ya monté el despacho yo solo y hasta el día de hoy aquí en estas paredes sigo. Emilio, por tus años de experiencia docente, ¿se puede seguir afirmando que la Universidad Española
es endogámica, que por muchos siempre hay excepciones, ¿no, Emilio? Pero que por muchos méritos que uno tenga, si no tienes padrino, lo tienes más complicado para conseguir una plaza como profesor. No, ahora mismo no. La verdad es que ahora mismo no, porque ahora hay una agencia española, la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, que es verdad que está compuesta por profesores de universidad, pero el nivel de endogamia no llega, no hunde sus raíces ahí. Y por lo tanto tú tienes que cumplir una serie de requisitos objetivos. Si no estás acreditado, no puedes optar a la plaza o no puedes convertir tu plaza en una plaza de funcionario o de catedrático. Quedarán residuos de endogamia, pero desde luego no todas las plazas se deciden por endogamia, como desgraciadamente hasta bien entrado el siglo XXI sucedía en España. Es verdad que era, por lo menos en derecho penal, era una endogamia censurable en cuanto a endogamia, pero lo cierto y verdad es que lo que yo en todos mis años de experiencia, en mis tribunales donde he concursado, en los tribunales donde formaba parte de la comisión evaluadora, la verdad que era una endogamia muy entre iguales. No era una endogamia que hacía que una persona sin mérito, no. El nivel dogmático, el nivel científico del derecho penal en España, quizá por una gran influencia del pensamiento alemán, ha sido y es bastante alto. Pero esto no significa que la endogamia o el sistema que había antes para ser titular o catedrático fuera recomendable en cuanto a endogámico. Yo te puedo comentar como anécdota que en el sistema anterior a las habilitaciones de titular y cátedra, la universidad en el tribunal de 5 tenía la posibilidad de poner a 2. Que si tú estabas en la universidad o eras discípulo del que mandaba en esos 2, ya tenías consolidados 2 votos. Y los otros 3 se sorteaban en el Consejo de Universidades, primero de una forma no diría que oculta, pero de luego no transparente, y luego ya se hizo público. Ya no eran las bolas, sino que era un sistema informático. Yo he escuchado en el Consejo de Universidades que yo he ido a algún sorteo a interesarme por alguna plaza a la que yo iba a concursar. Yo he escuchado gente que ha salido y le ha dicho a su madre, oye, que ya soy titular, que ya soy catedrático. ¿Por qué? Porque en ese sorteo había salido uno que era de la cuerda y que sin necesidad de tocar un currículum formaba alianza de 3 con los que ya estaban consolidados y por tanto 3 es más que 2 y los otros 2 poco menos que se preterían, ¿no? No eran como actores de la fiesta. Eso lo he visto yo y eso es una evidencia que en España ha regido un tiempo. Pero ya digo, por lo menos lo que tiene que ver con derecho penal ha sido una endogamia, sí, pero endogamia no significa que el beneficiado sea un truán, sino que seguramente sería una persona con conocimientos muy parecidos, pero que tenía la suerte de estar en el sitio adecuado o de haber prestado los servicios adecuados. El problema es cuando se confundían las cosas, es decir, el problema es cuando el maestro, el que controlaba, por eso antes hablaba de estrategia, hablaba de política, el que controlaba no sometía al discípulo a cuestiones estrictamente académicas, porque a mí que me exigieran en más horas de trabajo, en más formación, en más estancias en el extranjero, en más traducciones, a mí eso no llegaba a molestarme. Lo que hubiera podido llegar a molestarme es que también se me utilizara para otras cosas más prosaicas que no tenían nada que ver estrictamente con la academia, pero que evidentemente había que hacerlas por no provocar la ira o la desazón o el enfado de quien era tu valedor en la universidad. Y ya ese mecanismo heterogéneo de confusión de lo que es lo académico con otras cosas, eso sí que me parece desdeñable. Siguiendo con esa perspectiva docente, Emilio, pero desde el otro lado de la barrera, te quiero preguntar por el tema del alumnado. ¿Cómo llegan hoy día los alumnos a las facultades? ¿Se nota tanto como parece ser desde fuera que el nivel ha bajado mucho? La crisis de la juventud actual es una crisis de expresión. Es la crisis mayor que hay. El proceso degenerativo que yo observo ya más de 30 años, sin haber parado ni un solo año de dar clases en 5 universidades distintas, lo que yo noto que está cada vez peor es la expresión. Antes, la expresión a nivel oral, no solamente por la tradicional y lógica renuencia del alumno a hablar en clase, que eso no depende de la educación, sino depende de otros factores muy comprensibles, pero cuando hablaban, pues no daban el nivel, pero ahora eso se ha trasladado a
a la expresión escrita. Entonces, el principal problema de los alumnos que yo manejo es un problema de expresión. Les cuesta mucho hacerse explicar. Y esto es degenerativo, es progresivo y no sé hasta dónde llegará. Por lo demás, yo creo que siempre, generalmente, salvo algún caso muy concreto, todos han sido personas muy educadas, siempre muy educadas, gente muy asequible, gente que ha formado siempre conmigo un equipo donde nos hemos entendido maravillosamente bien, unas veces mejor que otras. Pero ya digo, la crisis yo donde la noto es en la expresión y bien que me preocupa, bien que me preocupa. Emilio, eres autor de varias obras académicas, una sobre delitos de dopaje y corrupción, delitos también contra la hacienda pública, junto al profesor Serrano, de malos tratos familiares. ¿Escribir manuales universitarios, aparte de prestigio, da buenos réditos económicos, Emilio? ¿Pagan bien las editoriales? No, para nada, no. Las editoriales se reservan algo que tú no puedes controlar. Que, claro, cuando firmas el contrato, una de las cosas que te aseguran es la comercialización del libro. Yo no puedo llevar, si yo tuviera que llevar el libro a la librería jurídica de Palma de Mallorca, me iba a salir más caro el collar que el perro. El contrato es un contrato de edición que es muy amplio y dentro de la edición está la reproducción y la distribución. La reproducción, bueno, porque te puedes comprar una imprenta, pero la distribución no vas a ir con una furgoneta por toda España llevando los libros. Entonces, generalmente no. De hecho, nosotros, por ejemplo, los manuales estrictamente universitarios de parte general, parte especial, los rendimientos, bueno, pues podemos hacer una cena en Navidad, pero vamos, más allá de eso no en absoluto, ¿no? Sumamente, en el presupuesto anual, desde luego, no ocuparía un sitio muy alto, ¿no? Te voy a lanzar un ramillete de nombres, Emilio, para que me digas cuál de ellos ha influido más en tu obra académica, si es que han influido algo, ¿vale? Cuello Calón, Rodríguez de Besa, Santiago Mir, Muñoz Conde y Cobo del Rosal. ¿Pero a nivel personal o profesional? No, profesional. Bueno, si quieres comentar también, si has tenido trato personal con alguno de ellos, aparte del maestro Cobo del Rosal. Bueno, Cuello Calón, poca cosa. De luego a nivel personal, afortunadamente no, digo afortunadamente porque nos separan varias generaciones. Rodríguez de Besa tampoco, pero Rodríguez de Besa, que era togado militar, a Rodríguez de Besa sí le reconozco el mérito de haber hecho una primera sistematización de la parte especial, que aunque desde luego no ha llegado ni a rozar la mejor parte especial que se ha escrito nunca en España, que es la del profesor Muñoz Conde, de la que tú también hablabas, pero por lo menos tuvo la novedad o la frescura de sistematizar la parte especial en un libro que todavía existe. Y la parte general también. La parte general, en cuanto a contenido, quizá con menos frescura que la especial. Me hablabas de Santiago Mir. Santiago Mir. Bueno, Santiago Mir para mí ha sido uno de los penalistas más grandes que ha dado nuestra historia. Aparte de un excelente amigo, lamenté mucho su desaparición, su fallecimiento. Fue una persona con la que mantuve una relación cordialísima. Él además se asoció a mitad de los años 90 con nuestro despacho, con el despacho de Manuel Cobo. Era una especie de sucursal del despacho de Cobo en Barcelona. Es verdad que la experiencia a Santiago no le agradó demasiado y estuvo algún tiempo con nosotros. La primera vez que visitó Santiago Mir un centro penitenciario fue conmigo en Carabanchel. Teníamos una extraordinaria relación de cercanía y aunque es verdad que él ha sido uno de los grandes abanderados de lo que ha sido el pensamiento finalista en España, no siendo finalista yo, no siendo finalista mi escuela, pues esto no significa que haya que escribir su nombre en la historia del derecho penal español con letras doradas. Sobre todo en lo que tuvo que ver con el entendimiento racional del pensamiento penal dogmático en Alemania. Porque el mérito no estaba en irse a Alemania. A pesar de que no había WhatsApp, que no había fotocopiadoras tan especializadas como ahora, que no había PDF, que ibas en un tren. Bien, la cosa no era ir a Alemania porque lo de Alemania se había convertido como una especie de cosa rituaria que había que hacer pues, para evolucionar, prácticamente con el certificado
Pero Santiago Mir no fue un recesionista del pensamiento dogmático alemán. Fue crítico con el propio pensamiento penal alemán y, en consecuencia, su valía es extraordinaria. Aparte de su talante personal y humano, yo coincidí con él en un congreso en La Habana, donde todavía nos hicimos mucho más cercanos. Coincidí con él y con Francesca, con su mujer. Y de Santiago Mir hablo con respeto, a pesar de la cercanía, con admiración y con un tremendo cariño y también una tremenda nostalgia. ¿Él fue discípulo de Roxin allí en Alemania, Emilio? Él fue, entre otros, discípulo de Roxin, sí. A pesar de que tuvo también otros mentores allí en Alemania, era muy reconocido, tenía un dominio del lenguaje alemán, que es un lenguaje diabólico. Después, respecto a Muñoz Conde, te diré que hay una dedicatoria que le hace el profesor Gerardo Landrove, un gallego que fue prácticamente toda su vida catedrático en la Universidad de Murcia, Gerardo Landrove Díaz, queridísimo colega, ya jubilado, donde le dedica un libro al profesor Muñoz Conde diciendo algo que yo suscribo, que es a Francisco Muñoz Conde el mejor de todos nosotros. Y eso digo. Es verdad que a lo mejor si nos pusiéramos a hacer un análisis muy metódico de todas las distintas manifestaciones que puede tener un penalista a nivel práctico, a nivel teórico, a nivel dogmático, a nivel de la cercanía con el Constitucional, que es tan vecina nuestra, patatín y patatán, a lo mejor Muñoz Conde podía quedar en alguna de esos exámenes parciales, podía quedar a lo mejor por debajo de alguno. Pero en cuanto a comprensión del derecho penal, yo creo que Gerardo Landrove tenía razón, aparte de mi amigo, pero no lo digo por eso. Ha sido una persona que ha influido mucho en mi vida profesional, sí, pero también en mi vida personal. Hay muchas decisiones importantes que yo he confiado en el criterio de Francisco Muñoz Conde y él en mí. Y, por tanto, de Francisco Muñoz Conde todo lo que puedo decir son cosas buenas y desde la admiración, el respeto y también la cercanía. Y hemos dejado para el final el más complicado, ¿no? que mi maestro, ¿no? Yo siempre voy a guardar un respeto testimonial porque él rezó como mi maestro, porque él alentó mi vocación por el derecho penal, porque me dio un campo donde mover la pelota, aunque desde el banquillo a veces las consignas no se entendieran bien. Y respecto a las cosas malas que hubiera podido tener o aquellos aspectos en los que haya podido influir de una manera negativa en mi vida, pues habiendo fallecido no creo que sea el momento de decirlo. Sí, toda relación de maestro y discípulo, ¿no, Emilio? Tiene que ser complicada. Yo me acuerdo, Emilio, en la carrera que nos decías, de Carrara viene todo, de Carrara viene todo. ¿Sigues pensando que fue el más grande de su época, Emilio? Mira, aquí detrás tienes una colección de libros rojos. Es el programa de Carrara. Por uno de esos libros cumplí un arresto. Sí. Por el tomo cuarto. Cumplí un arresto en el cuartel de Jerez. Ahí está. El otro espacio que no se ve en la cámara de mi despacho profesional es una biblioteca llena de libros que solo son de penal. Porque, entre otras cosas, una de las pocas aficiones que tengo es coleccionar viejos fondos bibliográficos que yo compraba los fines de semana con otro de mis maestros, el profesor Ruiz Antón, y nos íbamos los sábados a buscar libros. El otro día estuve en Madrid, precisamente, y vi que muchas de esas librerías que decíamos, librerías de lo viejo, pues habían desaparecido, ¿no? Ahora se buscan más los fondos por internet y este tipo de cosas. Pero lo que yo tengo ahí detrás, por ejemplo, lo que linda tu mano derecha con el programa de Carrara, que es esa colección de libros rojos, es el Muñoz Conde, parte general y parte especial. Lo que está al lado de la farola de la Alameda de Cádiz es la Constitución de Cádiz de 1812 y al lado está el visitador del preso de Concepción Arenal. Quiero decir, aunque nadie lo entienda y desde luego todos los clientes que vienen aquí, vamos, ni se podrán imaginar, dirán, vamos, ni se lo plantearán. Esa colección de libros que hay ahí es aquello a lo que yo me voy a dar la vuelta en caso de duda para buscar dónde está la solución. Emilio, has comentado que en Cuba coincidiste con Santiago Mir, ¿no? Tú has sido ponente y conferenciante tanto en España como en el extranjero. Te pregunto, ¿qué visión tienen en el extranjero, Emilio, tanto de la Universidad Española como de la justicia en España? Bueno, depende del país al que te vayas, porque afortunadamente yo he tenido la suerte de dar conferencias en muchos sitios del mundo. Depende de dónde te vayas,
depende de dónde vayas, claro, depende del nivel de civilización que tenga el derecho penal, ¿no? En líneas generales, a nivel académico, a nivel científico, siempre me he encontrado, sobre todo en los países de Sudamérica, los países de Sudamérica han utilizado a España como un espejo, muchas veces como un espejo donde se reflejaba el pensamiento alemán que habían traducido Santiago Mir, el profesor Luzón, el propio Muñoz Conde, y entonces, claro, ahí digamos que había un doble reflejo, ¿no? El de los españoles desde Alemania y el de los países latinoamericanos respecto a España. Eso respecto a lo que es el pensamiento académico, que ya digo, yo creo que ahora mismo en España es homologable al pensamiento alemán o al pensamiento italiano, por poner los casos más prácticos. ¿Cuál es la concepción que tengan de nosotros a nivel de la administración de la justicia? Hombre, yo creo que actualmente en diciembre del año 2022, pues quiero pensar que no muy saludable, porque no creo que el estado actual del derecho penal en España pues sea reflejo, espejo o modelo para absolutamente nadie. El derecho penal que se está haciendo en España, no ahora estamos teniendo ya unas cotas absolutamente disparatadas y sobre todo impúdicas. Pero esto no es flor de un día, esto viene de muy lejos, de una utilización partidista, de una utilización sesgada del derecho penal con fines políticos, de estos, de los otros y probablemente de los que vengan. Si bien es cierto que antes se ponían la careta y ahora pisan la careta. Antes de llegar a eso, Emilio, quería pasar un momentito por tu faceta, no sé si la etiqueta es la correcta o no, pero es la que es, ¿no? De abogado mediático, ¿no? Tú has participado como abogado defensor en casos muy llamativos, ¿no? Como el de Rosa Durán, por ejemplo, de Logrosán, el de Santiago Cámara, en Arroyo de la Luz, y bueno, incluso el de Carmen Heras, ¿no? Con el conocido juicio por los ruidos de la madrila. ¿Te sientes cómodo, Emilio, siendo el centro de atención de los medios de comunicación? En absoluto. Para nada. Lo que pasa es que le tengo mucho respeto. Vamos, en general le tengo respeto a todo el mundo, pero no es una faceta no es una faceta en la que yo igual que ahora contigo, esto en cierto modo es algo de eso y estoy tan a gusto, porque estamos recordando viejos tiempos y sabes que te tengo mucho aprecio. Pero de una forma forzada y sobre todo teniendo que dar explicaciones sobre cosas que no debo dar, pues no es que me encuentre en ese espacio especialmente cómodo, aunque pueda parecer lo contrario, porque pasa claro que si te pones un micrófono delante y te piden una opinión, pues también es muy severo decir que no, pero honradamente no es una... Ni tengo un seguimiento de eso, ni guardo los recortes, no es una faceta que me llame mucho la atención. Yo creo que tú has sido colaborador, ¿no? De la cadena COPE precisamente para, bueno, pues para comentar noticias judiciales. ¿Informan bien los medios de comunicación, Emilio, sobre el ámbito judicial? Por regla general, ¿eh? Absoluto. En absoluto, pero bueno, tampoco es problema de ellos, quiero decir. Al final hay una cosa que se llama el periodismo judicial, que tiene mucho de periodismo y poco de judicial. Las facultades de Ciencias de la Información no ofrecen ni enseñanza ordinaria ni máster para eso y prácticamente no encuentras ninguna persona anfibia que sepa derecho y sepa periodismo y entonces las improvisaciones, los errores técnicos pues son tremendos. El derecho penal es muy maniqueo. El derecho penal la gente piensa que es muy fácil. El derecho penal la gente piensa que es muy sencillo y que bueno, y que un asesinato es mucho más distraído que una enfiteusia. Pero el derecho penal es de una extraordinaria complejidad en la que no nos ponemos de acuerdo ni nosotros. Pero por otra parte hay tres factores, uno coyuntural, otro estructural y uno esquizofrénico que estropean mucho esto. El estructural es lo que he dicho, que el derecho penal es muy maniqueo y llama al morbo. Al fin y al cabo, los medios de comunicación ofrecen un producto que compran los espectadores y que por la medición de las ratios de audiencia, pues eso se traduce en publicidad. Por tanto, si la gente ve programas relacionados con determinado tipo de crimen, pues evidentemente es porque se consume. Eso es estructural. Lo coyuntural ha sido el traslado a la contienda política de la actividad jurisdiccional penal.
Y tenemos el signo más claro en el 11 de marzo en España, ¿no? Que se dio prácticamente un vuelco a las encuestas porque se dio a entender de forma precipitada, aunque luego fue ratificado por los tribunales de justicia, que esos tristes sucesos eran causa del terrorismo islámico y no del terrorismo de ETA. Y como el presidente Aznar se acababa de hacer la famosa foto en las Azores, dice, al final, un fenómeno criminal tan extraordinario como fue los atentados del 11 de marzo, acaban teniendo esa repercusión en lo que es el vuelco de votos de un sitio a otro. Y luego tenemos otra vertiente esquizofrénica que adultera más todavía el entendimiento entre los medios de comunicación y la justicia penal, que es la prensa rosa. Y es que ya ha llegado el asunto penal a la prensa rosa. Incluso claro, hay jueces, ¿no? Emilio, hay jueces ya que se prestan al coqueteo con la prensa rosa, ¿no? Sí, muy claro, a su pesar, seguramente. Bueno, lógicamente la libertad de expresión de los jueces y magistrados tiene el límite de su propia jurisdicción. De su propia jurisdicción y de no poner de manifiesto determinadas inclinaciones ante fenómenos delictivos, ¿no? Es decir, si un magistrado sale haciendo un discurso incendiario contra los agresores de género sin citar a ninguno, pues yo creo que eso puede comprometer su imparcialidad o su independencia. Yo creo que los jueces tienen que ser reconocidos por la calidad de su trabajo, pero nada más. Esto es una servidumbre del sistema, ¿no? Aquí no puede haber un Pichichi ni un Zamora. Aquí las cosas o se hacen regladamente de acuerdo con las reglas del ordenamiento jurídico o no se hacen. Y, por tanto, ni debiera ser recompensado hacer las cosas bien y si, por el contrario, si está muy mal hecha, debiera ser sancionado por el sistema disciplinario, ¿no? Pero, claro, en este caso tenemos el asunto de Rocío Carrasco Mohedano, que lo hemos vivido en los medios de comunicación y que para los que honradamente, con mayor o menor acierto, nos hemos dedicado de forma exclusiva a estudiar Derecho Penal en su vertiente práctica y teórica, pues me parece, pues, bueno, aunque el término ahora mismo no tiene mucho recorrido, pero una forma de rebelión. Que los jueces hayan dicho blanco y los medios de comunicación le hagan un corte de mangas al sistema judicial y digan negro, pues evidentemente es patológico. Eso es patológico. Es decir, que alguien que está viendo la televisión en Zamora o en Zara de los Atunes pueda llegar a entender que los jueces que han juzgado este asunto están comprados y que la justicia no vale para nada, pero vale más lo que nos dice el comentarista de turno, pues hombre, desde el punto de vista de la sanidad constitucional, me parece que hay que hacer alguna revisión en eso. Emilio, ¿sigues sin creer en el Tribunal del Jurado? ¿Tu experiencia en estrados te ha demostrado que no tiene aplicación viable en España? Absolutamente insoportable. Absolutamente insoportable para bien y para mal. Yo he tenido sentencias donde la irracionalidad estructural del jurado me ha dado buenos rendimientos y otros donde la irracionalidad estructural del jurado me ha dado malos rendimientos. Por tanto, poner la justicia en delitos como homicidio o asesinato al servicio, al albur de ciudadanos legos en derecho, y esto me lo habrás escuchado otras veces, como poner la cirugía cardíaca en manos de personas legas en medicina o la aviación civil. Que vamos a acercar la aviación civil al pueblo y vamos a elegir por sorteo quién lleva un vuelo desde Sevilla a Santiago de Compostela, exigiendo que el sorteado no sea miembro de ninguna compañía aérea. Esto es una cosa absolutamente disparatada. Y si ya para los profesionales de la magistratura es complicado enjuiciar y para los fiscales mantener la legalidad, desde luego para una persona legal en derecho a la que secuestran en juicios larguísimos, porque los jurados suelen ser juicios de mañana, tarde y a veces noche, evidentemente, de ahí casi todo lo que salga, y estadísticamente se puede demostrar, casi todo lo que salga va a ser nocivo. Emilio, ¿está desacreditada la justicia en España? Te lo pregunto desde la perspectiva de la visión que tiene el ciudadano medio de la justicia, sobre todo cuando salen noticias en los medios del tinglao que se monta para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que ahí casi van dos preguntas en una. Y además dos preguntas en una que atienden a dos segmentos de toda la Administración de Justicia. Uno sería el más alto de los segmentos, que sería nada más y nada menos que la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y luego el día a día de la Administración de Justicia. Pues un juez de instrucción que pueda estar en Puerto Real o en Coria, o un juzgado de lo penal que pueda estar en Orense. Yo ahora mismo, desde luego,
tengo mucho más afición por el segundo grupo que por el primero. Más afición por el segundo grupo que por el primero. Yo creo que en líneas generales, en la Administración de Justicia Penal, que es la que yo manejo, a mí me parece bastante solvente casi todo lo que veo, en el entendido de que habrá jueces, magistrados y fiscales que verán poco solvente lo que yo pueda escribir o hablar. Yo creo que a ese nivel la judicatura en España goza de un elevado grado de salubridad, y para eso están los recursos si no estamos de acuerdo en algo. Otra cosa es la colonización de lo político, la mano de lo político en ese tipo de situaciones. Entonces, está claro que en el actual contexto el no nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional no obedece a una crisis de pensamiento jurídico en España, no obedece a una falta de talento, no obedece a una falta de disposición de determinados operadores jurídicos para intervenir en este tipo de cargos, sino sencillamente obedece a estrategias de naturaleza política y aritmética. Es decir, controlar un tribunal como el Tribunal Constitucional de forma que yo coloque a magistrados progresistas o conservadores, que además es algo que ha hecho fortuna en el día a día de los medios de comunicación. O sea que aquí ya se sabe quién es el... Parece que cuando apruebas la oposición tienes que poner una casilla en cuál es tu adscripción. Que es verdad que los jueces tienen sus organizaciones, Francisco de Vitoria, APM, Jueces y Juezas para la Democracia, y que evidentemente para el común de los mortales, aún no siendo juristas, pues hombre, si un juez es de Jueces y Juezas para la Democracia, pues razonablemente pensamos que es más progresista que otro de la Asociación Profesional de la Magistratura. Pero eso lo han querido ellos, que son los que se inscriben y se ponen la camiseta. Y por ahí tiramos el hilo, pero bueno, tampoco se le puede negar esa especie de derecho de asociación que tienen los jueces y magistrados por el simple hecho de serlo. Que la imparcialidad y la independencia judicial no es tan liviana como cree la gente. Pero evidentemente, viendo el espectáculo que se está montando en relación con la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues hay que pensar que el debate no es jurídico, sino que el debate es geopolítico. Y eso da bastante pena, la verdad. Siguiendo con ese debate político que afecta a lo jurídico, Emilio, y ya para terminar, pues he dejado para el final quizás lo mollar, como diría un antiguo presidente del gobierno. ¿Qué opinión te merece desde un punto de vista estrictamente jurídico y legislativo? Toda esta polémica con respecto a la despenalización del delito de sedición, a la rebaja de penas por el delito de malversación y a la famosa y tristemente pues de moda ahora ley del solo sí es sí. Bueno, respecto a los dos primeros, parece claro que la despenalización, la disminución de penas, la transformación de dos delitos tan antiguos como la rebelión y la sedición, particularmente la sedición, que se muta en una especie de desorden agravado, hombre, pues obedece a factores que no son tampoco jurídicos. Eso es evidente porque es que los condenados por el Procés han sido condenados por esos delitos y los números salen. Legislación a la carta, ¿no, Emilio? Parece, ¿no? Legislación a la carta. Bueno, yo creo que ya ni eso, porque ya no, porque la legislación a la carta pues puede tener su trascendencia, pues puede tener, bueno, legislación a la carta, pero es que esto no es ni legislación a la carta, esto es, yo lo decía hace ya algunas semanas en una conferencia que di en la Facultad de Derecho de aquí de la Universidad de Extremadura, que hemos hablado tradicionalmente del derecho penal del enemigo, refiriéndonos al pensamiento de Jacobs en Alemania. Ahora estamos ante el derecho penal del amigo. Esta cosa tan española de, oye, esto te lo arreglo yo, ¿no? No te preocupes, que ya hablo con el alcalde, esto te lo arreglo yo. A mí me puede parecer muy bien que por razones políticas, por aprobar unos presupuestos, por lo que sea, se quiera utilizar el derecho penal. A mí eso me puede llegar a parecer, puedo llegar a entenderlo. Pero precisamente porque el nivel de la ciencia penal en España es un nivel bastante homologado al pensamiento alemán o italiano, lo que no pueden hacer es, entiendo yo, faltar el respeto a estos profesionales. Oiga, usted no me diga que hay que homologar la sedición al resto de los ordenamientos europeos, porque es que yo no conozco ninguna reforma que se haya inspirado en adecuar el delito
a los ordenamientos europeos. Por tanto, mire usted, pasa una cosa. Hay personas en España que, aunque usted no se lo crea, leemos el resto de ordenamientos europeos. Por tanto, a mí no me va a engañar usted. Podrá engañar a otro que se dedique a otra cosa. A mí lo que me parece más pornográfico es que se intente vestir con argumentos técnicos jurídicos algo que obedece a otras razones. Y eso ya nos llevaría a otra serie de consideraciones mucho más profundas. La rebelión, en este caso la sedición y la malversación, razonablemente tenemos indicios para pensar que se modifican a la baja para beneficiar a un grupo de amigos políticos. Y esto, así enunciado, no puede constituir un fundamento político-criminal de ninguna norma democrática, absolutamente de ninguna. Porque además, el único remedio, el único resorte constitucionalmente válido que podía ser el indulto, y eso nos llevaría a otro debate incluso, pero bueno, para acotar, eso ya se ha dado. Es decir, el margen de maniobra que el político tiene para beneficiar al amigo, y esta frase en sí misma, ya digo que es equívoca, pero nos vamos entendiendo, es la concesión del indulto. Pero usted no puede modificar con el tren en marcha unos delitos a la baja diciendo que es para homologarlos. Nosotros no tenemos por qué soportar que un portavoz parlamentario diga sin pudor ninguno que en una norma van a dar instrucciones al Poder Ejecutivo. En una exposición de motivos, Emilio. En una exposición de motivos. Esto es casi inductivo. Es casi inductivo. Claro, y entonces ahí es cuando ya entran las dos mecánicas en conexión. Es decir, en la medida en que pueda haber jueces o magistrados que estén esperando algo, que también es legítimo, y se les están dando las instrucciones desde el poder político, pues a lo mejor se hacen las cosas de una manera no ajustada a derecho para tener contento. Claro, entonces ya aquí cerramos y nos vamos. Cerramos y nos vamos. Pero desde luego, a mí particularmente, en el ejercicio de mi libertad de expresión y mi libertad de cátedra, tengo que decir que las reformas a la baja de la malversación y del delito de sedición no tienen ninguna inspiración técnica, absolutamente ninguna. Ninguna. Porque precisamente por el hecho de que se haya producido una sedición, un delito que está guardado en el mueble antiguo de la vajilla de las abuelas, como pasa con el homicidio del jefe del Estado. Es verdad que el homicidio del jefe del Estado no se produce cada fin de semana, no matan a un miembro de los Borbones todos los sábados. Puede pasar siglos, pero eso no significa que cuando matan a un Borbón vayamos a bajar la pena. Precisamente la norma se refuerza, el fundamento de la norma se refuerza como consecuencia de la realización del delito. Cuando adquiere protagonismo la vigencia del tipo. Cuando se ha producido la sedición, antes un objeto ahí muerto. Por lo tanto, técnicamente no puede tener ningún pase. Por lo menos las explicaciones que se ensayan para intentar darle un barniz técnico no se las debe creer nadie. Consecuencia de esto, pues este es un facha. Bueno, a mí me da exactamente igual lo que piensen de mí. Yo también dije que determinados aspectos de la legislación antiterrorista, sobre todo lo que tiene que ver con la limitación de defensa del detenido, es inconstitucional. Y también he dicho que la ley del 2004 de protección integral contra la violencia de género me parece que tiene signos de inconstitucionalidad. A mí me da exactamente lo mismo, porque yo sí que no espero que me nombre consejero a nadie. Yo no lo espero, en absoluto. Pero desde luego lo que no estoy dispuesto es a que utilicen mi ciencia, a que utilicen la disciplina a la que le he dedicado, creo que honradamente mi vida, con mejores o peores resultados, que se utilice eso de una forma sedicente para intentar convencer a alguien de algo que es completamente imposible. Esto es como decir que el cáncer se cura con aspirina. Es igual. En esa línea se inscribe la aprobación de la Ley Orgánica 10/22, que es popularmente conocida como el CSI. Bueno, la norma del CSI tiene un problema de aplicación, bueno, un problema tampoco, una situación retroactiva y una aplicación o una coyuntura futura. Los réditos de la aplicación retroactiva ya la estamos viendo, que tampoco en un Estado democrático tiene que pasar nada porque una norma se aplique retroactivamente y su carácter más favorable haga que las penas disminuyan. Lo que sucede es que existe una clara contradicción entre el fundamento político criminal de la norma, si es que lo tiene, y el articulado de la norma. Oiga, usted quiere incrementar las penas en materia de indemnidad y libertad sexual y, por tanto, usted introduce un sistema incriminador
aparentemente, incluso desde el punto de vista dialéctico, porque quita el abuso, todo es agresión. Hasta desde el punto de vista dialéctico está la norma encauzada a que al depredador sexual esto le cueste más caro y está usted disminuyendo las penas. Algo pasa ahí, o algo está pasando ahí, que insisto, no sería nada desagradable si no fuera porque, evidentemente, va contra el espíritu de la norma. Y viene lo que tiene que ver con el futuro. Y lo que tiene que ver con el futuro va a ser la cuestión relativa a la prueba del consentimiento de la víctima, a la forma de prestar ese consentimiento. Claro, si se nos dice que hay que prestar una voluntad inequívoca, claro, aquí creo que se nos está deslizando una manifestación de inversión de la carga de la prueba. De inversión de la carga de la prueba en un escenario, generalmente, a salvo del violador que está en la esquina con una pistola y donde no hay relaciones previas, pero eso estadísticamente, desde el punto de vista criminal, es las menos de las veces. Nos encontramos que son parejas que han sido, parejas que son amigos, equívocos, situaciones... Claro, se está introduciendo algo que el derecho penal no puede tolerar, que es la inversión de la carga de la prueba. Demuestre usted que ella consintió o que él consintió. Y esto nos va a dar muchos problemas interpretativos en el futuro. Y yo creo, y así lo he mantenido y lo mantengo, que hay una mezcla de las dos cosas. Yo creo que el legislador, que tampoco sabemos quién es, porque aquí las leyes no sabemos quién las hace, no lo sabemos. El legislador, yo creo, y es lo que he mantenido y mantengo, y puedo estar equivocado, ha confundido el estándar de prueba con el estándar de pena. De forma que en su subconsciente yo creo que sabía que con ese estándar de pena, mejor dicho, con ese estándar de prueba, tenía que haber unas penas que pudieran adecuarse en caso de condena a esa indeterminación. Sí, pero es que la indeterminación se llama indubio pro reo. No se llama aplicación de una pena inferior, amigo. Se llama indubio pro reo. Y claro, la confusión es tan grande respecto a lo que ya ha sucedido y respecto a lo que va a suceder. Ahora se quiere cambiar la norma. Esto tampoco es saludable en un sistema democrático, que estemos cambiando las leyes orgánicas. El Código Penal necesita sedimentación. No podemos estar con regímenes transitorios, con leyes que parece que son de naturaleza temporal. Y cuando hay que hacer una ley de naturaleza temporal, como yo también entendí y manifesté que era una ley penal que disciplinara los aspectos de la pandemia. Sin embargo, ahí no se hizo una ley temporal, a diferencia de otros países. Quiero decir, creo que falta intencionadamente talento que existe en España. Y creo que se están cortando los cauces de invasión del talento en el modo de hacer las leyes penales en España por razones partidarias, partidistas y que en definitiva son totalmente refractarias a una política criminal digna de un Estado social y democrático de derecho. Y eso es lo que pienso y eso es lo que digo. Pues Emilio, se me quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, quería darte las gracias por tu magisterio, por tu sabiduría, por dedicarme una hora de tu tiempo. Que, bueno, pues alguien que se dedica a la abogacía, a la docencia, pues el tiempo es oro y escasea. Y por mi parte, Emilio, muchísimas gracias. Desearte lo mejor a nivel personal y profesional. Gracias a ti. Sabes que a ti particularmente te tengo un cariño muy especial, que fueron unos meses muy, muy agradables. Y te digo lo mismo que te diría en su día y que siempre le digo a todos. Siempre seré vuestro profesor de penal. Os guste o no os guste, evidentemente siempre seré vuestro profesor de penal. Y sí te digo también que antes me hablabas de los medios de comunicación, del despacho, no hay mayor satisfacción a nivel profesional, juntándolo todo. No hay mayor satisfacción profesional que un alumno te reconozca por la calle y te pare, o que te lo encuentres en otra ciudad y se acerque y te reconozca y digas cosas tan bonitas como las que me has dicho tú a mí. Eso, que no forma parte del currículum, que son líneas invisibles del currículum, en el corazón de uno tiene mucha más relevancia que cualquier premio, cualquier reconocimiento. En el fondo, el mejor reconocimiento es que tú hayas podido influir en la formación de la vocación de una persona con algo a lo que le has dedicado, ya digo, pues el 100% de mi vida profesional, porque, como también digo yo, soy tan torpe que solo sé hacer derecho penal. Pues Emilio, te agradezco las palabras y lo dicho. Que vaya todo bien y hasta una próxima ocasión. Lo mismo te deseo. Hasta muy pronto. Gracias por todo. Gracias.
Y hasta aquí, queridos oyentes, el episodio de hoy. En un tiempo en el que la política invade espacios exclusivos que solo deberían corresponder a la justicia y al derecho, en un tiempo en el que la división de poderes no pasa por sus mejores momentos, en un tiempo, en fin, en el que Maquiavelo parece imponerse a Montesquieu, confiemos en que el Poder Judicial salga victorioso del pulso que mantiene con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo. Nuestra democracia ni es perfecta ni pretende serlo, como tampoco lo es ningún sistema político, pero la historia ha demostrado que es el mejor de los sistemas. No se pueden poner en tela de juicio las reglas de juego que nos dimos con la aprobación de la Constitución de 1978, y mucho menos si es por intereses partidistas. No se puede echar por tierra el espíritu de concordia de la transición para contentar a unos socios de gobierno a los que solo les preocupa obtener prebendas, aprovechando precisamente la debilidad de un ejecutivo con el presidente Sánchez a la cabeza, dispuesto a vender su alma al diablo con tal de continuar un día más en la Moncloa. Pero no nos equivoquemos, esta crisis no es ni política ni económica. Es sobre todo una crisis de principios y de valores. Esta crisis coyuntural se viene anunciando desde mucho tiempo atrás. Lo que sucede es que ha sido ahora cuando se ha manifestado en todo su esplendor y con toda su crudeza. Para que no se convierta en una crisis estructural y se ponga en riesgo nuestro sistema de convivencia hasta el punto de hacerlo irreconocible, toca confiar no en milagros, a pesar de la época del año en la que estamos, sino en el buen hacer de hombres y de mujeres que prioricen las razones de Estado y pongan orden en todo este guirigay legislativo, más propio de una república bananera que de un Estado social y democrático de derecho, que eso, precisamente, es lo que propugna el artículo 1.1 de nuestra norma fundamental. Cuando desde el propio gobierno y sus aledaños se pone en duda la legitimidad de las instituciones, mal vamos. Que se pongan en tela de juicio las decisiones del Tribunal Constitucional constituye el signo más evidente de que el Poder Ejecutivo está dispuesto a cruzar ciertas líneas rojas que hasta ahora se consideraban sagradas. La democracia no se resiente porque la oposición política utilice los mecanismos legales que el propio ordenamiento jurídico pone a su alcance. Todo lo contrario, la democracia se consolida y se reafirma a través, precisamente, de esos mecanismos de control que tratan de evitar la aparente conculcación del articulado constitucional. Mantener lo contrario, con argumentos esgrimidos por profanos en la materia, implica un ejercicio de cinismo y una puesta en peligro de las bases de la paz social. No es de recibo que desde el propio gobierno de la nación se estén socavando las estructuras democráticas. Ese camino nos conduce al desorden y al caos. Solo las elecciones generales previstas para el año que viene pueden evitar este horizonte desolador.